Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Tenemos el gusto de estar aquí en las instalaciones de la Conavio con el doctor José Sarucán. El doctor José Sarucán ha recibido el grado de doctor honoris causa en 10 universidades del mundo. Fue el primer mexicano en ser nombrado miembro extranjero de la Royal Society en Inglaterra. En México es miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de Ciencias, pues la mayoría de sus alumnos son destacados biólogos. También recibió el año pasado el premio Tyler, que es semejante a un Nobel del Medio Ambiente. Fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y fue también pues creador de la Conavio, quien la preside todavía después de 25 años. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Bertalicia, me da gusto. Nada más quiero puntualizar que yo no he estado a cargo de la Conavio por 25 años, sino por los últimos 8. Bueno, pero tú fuiste parte de los creadores. Ciertamente, pero los primeros 17 años de vida yo simplemente me movía como gallina cuidando los pollitos, pero no hacía nada más, así que no. Pero bueno, pues lo has hecho muy bien. Platícanos, el año pasado se cumplieron 25 años de la Conavio. Tú dijiste, recuerdo muy bien, en esa ceremonia en el Museo de Antropología, recuerdo que hasta se te quebró la voz, dijiste que te había costado mucho, había habido muchas cosas que se habían hecho, pero muchas faltaban por hacer. ¿Cuál es tu visión? Bueno, la visión es de que hemos logrado posicionar a la Conavio como el organismo nacional más importante de todos los países en la producción de información e inteligencia para la toma de decisiones acerca de la conservación, uso sustentable, manejo de la diversidad biológica del país, lo que llamamos el capital natural, y que esto es realmente muy grato porque no existe ningún organismo similar en ninguna otra parte del mundo. Hay similares, pero no que tengan esta cantidad de información y de resultados y de inteligencia para toma de decisiones, y que esto ha también influido en cuestiones de tipo normativo y regulatorio, no solamente en la parte del ejecutivo del país, sino también en el legislativo con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahí va, hay mucho que hacer, tenemos que cada vez convencer más a la sociedad, cosa en la que hemos avanzado mucho, de la importancia de la conservación del capital natural del país, porque de eso depende el bienestar actual y especialmente el bienestar futuro de las siguientes generaciones, de los hijos, de los nietos, y que tenemos que cuidarlos. Sin capital natural, y puedo dar ejemplos, no lo voy a hacer en este momento, pero si alguien quiere, se los doy, de que en el momento en que se pierde ese capital natural, se desfonde el piso social de un país, y hay ejemplos. Y bueno, lo que no queremos es que eso ocurra en este país tan dotado por la naturaleza de recursos naturales y de recursos humanos, con la diversidad de culturas que tenemos y además con el desarrollo que el país ha tenido pues a lo largo del tiempo, en cosas que nos gustaría que estuviera mejor, sí, pero en muchas en las que hemos mejorado gigantescamente. Entonces, pero todo eso se puede colapsar si perdemos lo que yo llamo el piso que sostiene a una sociedad, una nación, que es su trama ambiental biológica, y que este país, pues tenemos el privilegio de que sea muy diversa, muy amplia, muy rica, ¿no? Sin embargo, pues pareciera que tenemos mucho y no lo valoramos. Hace falta la cultura, los intereses están muy arraigados. De pronto pues grandes empresas pagan campañas y cuando llegan los presidentes pues difícilmente pueden hacer algo en contra de las empresas mineras, de las empresas alfalferas, de las empresas de leche, de las empresas refresqueras que se están acabando el agua. De pronto hay muchos intereses creados por muchos años y pues no estamos aprovechando. Mejor vienen extranjeros, mejor vienen de otras partes del mundo a ver la riqueza que tenemos y a valorarla, porque de pronto nosotros no. No, yo creo que sí lo estamos haciendo. Yo creo que esto ha cambiado mucho, Bertalicia, en la última década, y yo creo que Conavio
aunque no nada más Conavio, pero Conavio ha jugado un papel realmente muy importante al hacer que toda la información que genera sea absolutamente gratuita, accesible, libre a todo el mundo que tenga interés. Tenemos una página web que tiene casi 60,000 visitantes diarios, cosa que, bueno, da gusto porque no muchos lugares tienen eso, y muchos cuyo tiempo promedio de estancia en la página es más de 3 minutos y medio, bueno, lo cual es realmente notable para estas cosas. Esto quiere decir que estamos incidiendo en eso, estamos también invitando a la sociedad, en diferentes partes de la sociedad, a que se vuelvan productores de la información sobre la diversidad biológica de México. Los sitios de Averaves y el de Naturalista, que lo que es una invitación a la sociedad, no es profesional, no especialista, a que conozcan su naturaleza, a que la hagan del conocimiento de otras gentes. No solamente aumenta nuestro conocimiento de la naturaleza del país, sino empieza a formar redes sociales de gentes que tienen la misma preocupación, el mismo interés, que se comunican entre ellos, y esta es la manera de construir una conciencia social de la enorme importancia que la diversidad biológica tiene para México. Es normal que la gente venga de fuera y lo admire, que bueno, ¿no? Pero yo creo que esto que se da tan normal para la vida diaria de la población mexicana, lo tenemos que convertir en otra cosa más, que sea la incorporación del valor que eso tiene, que ven como muy natural, y que ellos mismos sean contribuyentes de información, porque lo pueden hacer sin tener que cursar una carrera ni algo parecido o tener cursos de especialización. Simplemente tener la forma de registrar estas cosas, que es tan sencillo como usar un teléfono inteligente o una cámara, tomar las fotos, subirlas y luego estar esperando que le digan qué es y empezar a decir, hombre, usted también se interesa por las lagartijas, saber cuáles ha visto. Pues yo he visto estas, y dónde las vio, en qué bosque las vio, en qué selva las vio. Esto empieza a cambiar la percepción de la gente respecto en esta parte de Naturalista, bueno, han hecho, y el sitio de las aves han hecho esta parte de ciencia ciudadana, y ahí, bueno, también hay varias cosas que habría que a lo mejor incentivar, la parte de la educación, la parte de la conciencia ciudadana por los recursos naturales, y pues también la parte que la gente tuviera resueltas cosas como para ponerse a ver, en lugar de ir a poblar nada más por poblar, pues a lo mejor saber que va a dañar una parte, o si la tala de árboles clandestina, bueno, no sé, es entre educación, pero también poder adquisitivo. Se junta en una parte de las necesidades económicas y el cuidar el medio ambiente. Bueno, hay esto, pero yo creo que cuidar el medio ambiente no tiene que estar en relación a de qué monto es el sueldo que tengo, los ingresos económicos que tengo. Porque esto es el impacto que la gente tiene sobre nuestros recursos, sobre el ambiente, sobre la emisión de gases de efecto invernadero. Es creciente en la medida que la gente tiene más afluencia económica, porque consume más cosas, porque gasta más energía, etc., ¿no? Lo importante es hacer ver que cualquiera que sea el nivel de vida que la gente tiene un impacto pequeño en los niveles de vida más modestos, mucho más grande en el de las sociedades o las partes de la sociedad con mayor afluencia económica, pero lo importante es que se den cuenta que las acciones diarias tienen un impacto y que ese impacto es negativo, y que tengan la información convincente que les haga pensar que ciertas cosas son dañinas y que no las deberían hacer, y otras opciones son mucho mejores y muy probablemente hasta más agradables que las que estaban acostumbrados a tener. Es un problema, los problemas ambientales en cualquier parte del mundo, y México no es una excepción, ni tampoco lo es en las regiones de México, es un problema de comportamiento.
del comportamiento de cada uno de nosotros, no de lo que saben o no saben los ecólogos o los biogeógrafos o los médicos, lo que sea. Es un problema que tiene que ver con darnos cuenta que cada acto que hacemos, y no hay manera de que esto se evite, porque pues, ni modo, respirar genera CO2, por Dios, ni modo que no respiremos, ¿no? Pero claro, eso es una pequeña contribución. Lo que quiero decir no es que dejemos de respirar, es que nos demos cuenta que vivir tiene un impacto sobre el ambiente en el que estamos. ¿Cómo vive uno? Va cambiando ese grado de impacto, porque las tecnologías y los estándares de vida y todo esto van haciendo mucho más fácil el que los impactos sean más intensos, cuando en realidad podrían no serlo, dependiendo de las tecnologías que utilizamos o que optamos por ellas. Si para ir a comprar pan a 2 cuadras tengo que sacar el auto que tiene 8 cilindros para ir 2 cuadras y luego regresar en lugar de caminar, estoy haciendo una opción tecnológica, pero si sé el impacto que tiene caminar en términos de reducir las emisiones, pues empieza uno a tener elementos para empezar a cambiar ese comportamiento y esas conductas. Yo creo que esto es lo que requerimos mucho. Nosotros en Conavio no nos dedicamos, sino porque no es nuestra función, no es que no nos importe, sobre las partes que tienen que ver con emisiones de gases de efecto invernadero, uso de energía, cambio climático, aunque sí sabemos que esto afecta a la diversidad biológica, sino más bien en elevar el conocimiento de nuestros enormes recursos naturales, plantas, animales, ecosistemas, y hacer ver que sin ellos no podemos vivir, ¿no? Yo comento, a veces la gente se ríe un poco, les digo, se dan cuenta que hoy en la mañana desayunaron biodiversidad, porque eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Huevos. Y comemos biodiversidad y cenamos biodiversidad. Esto quiere decir que estamos manteniendo nuestro cuerpo con la diversidad biológica que nos rodea, con los cultivos, con los peces del mar, con montones de cuestiones que, si no hay un balance ambiental adecuado, no van a poder existir. Ya lo estamos viendo en el mar, con las reducciones enormes de la capacidad de pesca, porque se ha exagerado en esto, porque hay una serie de abusos, de subsidios inadecuados para que la gente pueda ir a pescar más lejos, pues no le cuesta porque el diésel está subsidiado, o porque hay artes de pesca que van cada vez más profundo y más lejos. Apreciar que estas cosas no deben pasar, y por lo tanto decir, no, este tipo de pesca o de pescado que viene de este tipo de pesca no lo voy a tomar porque eso es insostenible. Voy a ir a los que sí son manejados y ofrecidos como producto de manera sustentable. Pero para eso se requiere información, y esto es lo que Conavio está ampliando más y más en la capacidad que tenemos económica, que es la que nos permite tener la gente para convertir toda esta información en cosas que son accesibles para la gente y que les da ese basamento de entendimiento de qué significa como consumidor optar por una cosa u optar por la otra, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó a hacer algo por la biodiversidad mexicana? Bueno, pues mi investigación y el darme cuenta que si eso no lo mantenemos, vamos a tener serios problemas en un país cuarto, quinto más privilegiado en términos de diversidad biológica de México, que a su vez tiene también el privilegio de una gran diversidad cultural, que es producto de esa diversidad biológica, y que desafortunadamente justamente esa porción está en la parte más marginada social, económicamente, de posibilidades y oportunidades de México, ¿no? A mí me parece que esos son dos enormes privilegios de este país,
lo que podríamos llamar el soft power de este país, una de las partes, y que no podemos dejarla ir, no podemos perder el enorme valor de la diversidad cultural de los mexicanos. Lo hemos hecho por mucho tiempo, yo creo que ya basta. Incorporar a esta porción de la sociedad en la vida activa, económica, real, de desarrollo, de convertirlos en empresarios también, del manejo de sus recursos, ayudarlos a hacer estas cosas. Yo creo que si esto no se hace y no hay un empuje al desarrollo de empresas comunitarias, empresas sociales, que estén utilizando sus recursos naturales, que ninguno de esos va a ser petróleo y ninguno de esos va a ser alguna cosa que cambie profundamente el Producto Interno Bruto de ese país, pero sí va a cambiar las condiciones locales, y cambiando las condiciones locales de cada parte del país cambiamos las condiciones de México. No creo que haya otra manera de conservar esa biodiversidad si no hacemos que los dueños de esa biodiversidad se vuelvan usufructuarios, beneficiados del uso de esa biodiversidad, porque podemos convertirla en un montón de cosas que tienen interés, que se pueden volver en elementos de su bienestar económico. Y claro, no absolutamente todo puede ser así. Hay regiones en las que esto no se puede hacer. Tenemos que aprender a que esas las tenemos que respetar a cualquier costo, que no se pueden tocar, que no se pueden modificar, aunque pareciera ser que las ventajas de hacerlo, por ejemplo, con cuestiones de minería en algunos lugares, pueden ser inmediatamente más, ¿cómo se llama?, más redituables, pero que a la vuelta de unos años esto va a acabar destruyendo un capital que ya no hay manera de reponer, ¿no?, fácilmente. De pronto, hace tiempo platicamos y me contabas que el estado de Veracruz pues perdió casi toda su parte de manglares. No, de manglares, de selva. De selva. Y bueno, pues tiene un centro maravilloso de investigación que es el INECOL. Sí, claro. Tiene científicos importantes ahí. Y tiene una buena universidad también que prepara buena gente, claro. ¿Qué hacer ahí? ¿Hay remedio? Sí, claro que hay remedio. Todas esas cosas son dables de recuperar. Entre más afectadas, pues más tiempo va a tomar. Pero ya que tocas este punto de Veracruz, me trae a la memoria, sí, el ejemplo que siempre uso y que me duele mucho usar, de que ya la humanidad ha hecho un experimento, obviamente no de mala fe, pero el experimento está hecho, en la misma región, con el mismo clima, con suelos muy parecidos, con las mismas condiciones ambientales, la mitad la deforesto y pierdo toda la diversidad biológica, y la otra mitad no, la uso bastante bien, no está todo como estaba antes, pero está en contraste con la primera mitad en muchas mejores condiciones. Ese ejemplo se llama la isla Dominicana. En un cacho está Haití, en el otro está la República Dominicana, y nada más veamos qué pasa cada vez que pasa un huracán por ahí, o hay un terremoto, o hay una desgracia de este tipo. La recuperación social de un lado y del otro es absolutamente diferente. Y están en el mismo sitio. Yo creo que estos ejemplos, de los cuales no es el único, pero es muy notable, lo uso y no tengo ninguna otra intención en el uso más que demostrar esto que está pasando, nos queda cerca. Vaya, no estamos hablando de algún lugar en el corazón de África, ¿no? Está aquí, está en el Caribe. Yo creo que estos deberían ser ejemplos muy ilustrativos de lo que no debemos hacer, o de lo que sí debemos hacer, las dos cosas. Y Veracruz hasta cierto punto no está demasiado lejos de esas condiciones de pérdida de ecosistemas, convertida en un océano de praderas muy poco productivas. Afortunadamente ahora ya hay un buen grupo de ganaderos muy conscientes, yo diría que muy inteligentes, empezando a hacer otro tipo de ganadería, ¿no? Agrosilvopastoril,
que maneja tanto la ganadería, pero combinada con agricultura, combinada con forestería, y empieza una regeneración de los sistemas y una recuperación de diversidad biológica que hace realmente mucho más sentido que la forma así de plano de tener océanos, como yo les llamo, de pastizales que son enormemente improductivos. Se puede hacer, y se pueden hacer muchas otras cosas. Se pueden reforestar áreas, se pueden empezar a proteger áreas para dejarlas que solas se recuperen. ¿La selva puede volver? Claro. ¿Sí? Sí, es muy posible recuperar bosques y selvas, manglares. Simplemente como ejemplo esto último, Conavio está haciendo el monitoreo de los manglares mexicanos, que es el más preciso de todo el mundo. Y cada 5 años hacemos una evaluación de cómo están los manglares del país. Y en los últimos 5 años, en el último censo, digamos, o monitoreo, tuvimos un aumento de manglares en el país. Lo cual creo que es muy interesante y habla también a que la gente interesada en esto tiene en la página de Conavio la información más detallada, a una hectárea de detalle, de cómo están los manglares de cada parte del país, y que pueden ir a verlo, y que pueden tener las imágenes en la mano para ver cómo estaba hace 1 año, hace 2 años ese sitio. Es dable, perfectamente dable esto. Claro, entre más amplia es la pérdida de los ecosistemas, es decir, son zonas más grandes y las zonas de infección, voy a llamarlo, se van volviendo cada vez más lejanas. Bueno, en la parte cercana va a poder ser más rápido, pero aquí en medio va a tomar tiempo y va a requerir mucho más esfuerzo poder recuperar esos bosques o esas selvas. Pero es dable. Lo único que tenemos que estar convencidos es de que sí merece la pena el proceso de recuperación, porque uno puede recuperar suelos, puede uno recuperar la capacidad de captura de agua de las zonas, particularmente en las montañas, y entonces empezar a regenerar manantiales y ríos y agua potable y agua fresca para las comunidades que antes la habrían perdido probablemente. Todo esto es dable. Lo que pasa es que se requiere el convencimiento de que esas acciones se pueden dar, que cuestan tiempo, porque esto no se puede ir a comprar a Walmart unas 80 hectáreas de selva e irlas a plantar en algún lugar, o tantos metros cúbicos de suelo para reponerlos en donde se erosionó. Es un proceso natural y hay que ayudar a que ese proceso natural se dé. Y sí, alguna gente dice, pero yo no lo voy a ver. Pues no, porque los anteriores hicieron tontería y media y ahorita usted ya no lo ve y sus hijos lo verán si empieza a hacer ahorita el trabajo para que ellos lo vean. Bueno, este sexenio está por terminar, de pronto hubo un cambio en la agenda, en la agenda gubernamental, viró de pronto, pues, muy buen sentido, me parecería muy positivo hacia todo lo que es verde, hacia el cambio climático. Me parece que tiene que ver la llegada de Trump, pero ¿qué te da la llegada de Trump, el cambio de la política del gobierno federal hacia una mirada más hacia la recuperación y la conservación? No, yo no creo que el señor Trump tiene nada que ver con esto. Yo creo que es un proceso que se ha dado en el país desde hace largo rato. Yo creo que el cambio más importante en el sentido de estructuras, pero esto ocurrió hace un cuarto de siglo, primero con la creación de Conavio, que es un organismo gubernamental. Esto no es una ONG o un instituto de investigación de una universidad, es un organismo de gobierno, una comisión intersecretarial, reconocida internacionalmente, lo cual quiere decir que se pueden hacer cosas muy bien en este país. Y también con la construcción de una Secretaría de Medio Ambiente que no existía, que fue responsable de Julia Carabias, y que ha marcado un hito clarísimo de antes y después de cómo se conducen estas cosas.
se pueden hacer mucho mejor, sin duda. Pero eso no existía. Y existió por voluntad gubernamental. Y esto ha generado leyes, ha generado normas, ha generado instituciones como la CONAMP o el INEC, etcétera, que se dedican a estos temas. Que debiera haber más recursos para que esto se haga mejor, con más gente y demás, sin duda alguna. Y ojalá esto ocurra próximamente, porque amor que no lleva consigo presupuesto, pues no es muy amoroso, ¿no? Pero no, yo creo que este país ha cambiado muy sensiblemente en esta dirección. Nada más recordamos que en los 70s, no hace tanto, hace 40 años, había una Comisión Nacional de Desmontes, en contraste de lo que tenemos ahora, ¿sí? O sea, para quitar los árboles. Claro, y se pagaba, había un subsidio para deforestar, porque según las personas que estaban a cargo de estas responsabilidades, era una manera de mejorar el suelo, ¿no? O mejorar la tierra, porque la tierra es un concepto así muy abstracto. No, este país ha cambiado en muchos sentidos, y ha cambiado, yo creo que en del tema ambiental, para mejor. Se siguen haciendo tonterías, se siguen haciendo abusos, pero cada vez más una sociedad bien informada, instruida y activa está volviéndose el dique que va a parar estas cosas. No hay otra forma de ser. Los políticos no van a hacer cosas si no es bajo presión. Hay muy pocos que hacen las cosas no bajo presión. Y esa presión tiene que ser social, pero una sociedad bien informada, no una sociedad de gritos y sombrerazos, ¿no? Y esto es lo que hay que construir en el país. Y es una de las cosas que la labor de Conavio va dirigida hacia ello. Es decir, generar la mejor información de cómo estamos, de qué tenemos, de qué cosas afectan lo que tenemos y ponerla al alcance de la gente. Hablando de los desmontes, todavía hay mucho por hacer con la silvicultura. No, la silvicultura yo lo he dicho varias veces y varios se han enojado por lo que digo, pero nos hemos tragado la idea de que este es un país agrícola, y no es un país agrícola. Tenemos áreas agrícolas muy importantes, su labor en los últimos años ha sido fenomenal, la producción agrícola del país ha traído muchas divisas para México, y exportamos un montón de estas cosas. Podríamos ser más autosuficientes en algunas otras si hubiera otro tipo de tratamiento de los productores agrícolas, particularmente los campesinos, que no tienen grandes extensiones, no tienen una voz política más que la de votar, que eso es muy mala, y que podamos realmente cambiar la situación ahí sensiblemente. Yo creo que tenemos en las manos la forma, no hay manera de hacer las cosas bien, no hay manera de saber cómo cambio algo si me está afectando si no lo conozco, y no lo puedo conocer si no tengo información. Esto es absolutamente una cuestión imposible de ignorar. Hablando de Trump, una de las cosas que él y su gente ha tratado de poner adelante es que, bueno, hay hechos y hay datos alternativos, ¿no? Sí, un dato alternativo podría ser que no hay ley de gravedad y yo estoy caminando en un séptimo piso de un edificio, en la azotea, y sigo pensando que yo creo que no hay gravedad y sigo caminando hasta que descubro que sí hay gravedad cuando estoy cayendo, ¿no? Es un poco exagerado lo que estoy diciendo, pero esa información factual, que es la que ha cambiado muy fuertemente por las universidades que tenemos, porque Conavio es el resultado de la capacidad académica del país. Nosotros no podemos construir toda esa información solos, no hay quien lo haga, lo hacemos con cientos, a veces miles de académicos de este país que juntan toda esa información
y la hacen útil para la ciudad, para los ciudadanos. Estas cosas han cambiado profundamente en México y me parece que no darnos cuenta es una tontería muy grande. Pero en el caso de la silvicultura, por ejemplo, pues si a un campesino michoacano le ofrecen la fiebre del oro verde, del aguacate y pues los árboles... Es una decisión que va a tomar, pero si sabe que y las consecuencias del manejo de esto es una pérdida de la diversidad biológica, que a su vez significa la disminución de toda una serie de organismos que son benéficos y útiles para la agricultura de al ladito, o de que eso también genera, y hay ejemplos muy claros, no los conozco para las zonas de aguacate de Michoacán, pero sí lo hay para muchas partes, que algunas de estas nuevas epidemias como el ébola y otras han surgido por la destrucción y por la defaunación, así por la pérdida de fauna de las selvas y de los bosques, porque entonces empieza a ser sustituida por otra fauna que son vectores de un montón de enfermedades que antes no eran importantes, y ahí están, y hay evidencia, y queremos generar esa evidencia para México también, ¿no? En un proyecto que estamos tratando de echar a andar acá y que va a ser muy interesante. La silvicultura se puede hacer, hay forma de... Este es el país que tiene más especies de pinos del mundo, y los pinos no son originarios de México, vinieron de Asia, por el estrecho de Bering, bajaron por Canadá, Estados Unidos, México, y uno que otro llega ahí a medio Centroamérica. No hay un país que tenga tantas especies de pinos a pesar de que no son originarios de aquí. ¿Y por qué? Pues porque nuestro país tiene una diversidad ecológica de tal tipo que ha permitido la especiación de muchos otros nuevos entidades de pinos, y tenemos los crecimientos más grandes de madera de los pinos en el mundo. ¿Por qué estamos así? Pues porque no ha habido cuidado de que esas cosas se manejen bien, porque los dueños de esos bosques eran campesinos sin recursos, sin capacidad, sin instrucción, y que era muy fácil engañarlos, darles a tole con el dedo o explotar sus bosques, quitar lo mejor de esos bosques y dárselos a una compañía. Eso es lo que ya no puede ocurrir. Y porque ya hemos cambiado muy fuertemente en eso. Todavía ocurre. Todavía la tala ilegal se calcula que puede ser más o menos parecida a la tala, no la tala, la extracción de madera regulada y certificada y demás cosas. Pero hemos avanzado enormemente en estas cosas, y este es un país que puede tener una producción forestal verdaderamente altísima si además la valoramos, cosa que no hemos hecho. Hay que cambiar muchas cosas en México, yo creo, pero la única forma en que lo vamos a cambiar es informando a la gente, dándoles datos para que sepan qué está pasando. ¿Qué opinión te merece Donald Trump? Y bueno, pues la comunidad científica en Estados Unidos está muy incómoda, muy molesta, y de pronto pues da bandazos, desmanteló la EPA, y luego, bueno, pues quería poner... No ha desmantelado la EPA, puso otro tonto como él a dirigirla. Bueno, pero sí recortó muchas plazas. Bueno, ha quitado incluso a muchos integrantes de la comunidad científica en la misma Casa Blanca. ¿Qué opinión te merece? Bueno, yo no creo que hay que insistir más en que es un tío totalmente inadecuado para dirigir al país más dominante todavía, más importante, pero está haciendo todo lo posible para que China los pase rápidamente. A un país que ha sido reconocido y reconocible como el productor más importante de ciencia en general, desde cosas muy abstractas hasta cosas muy concretas. Pero bueno, individuos como él hay en todas partes. Lo malo es que eso refleja a una sociedad que piensa igual que él. Y ese es el problema en ese país, que siempre lo he dicho, que no sé cómo no se dieron cuenta que había eso y no hicieron algo para mejorarlo. Y toda
la élite intelectual de los Estados Unidos, que es como la mitad de ese país, pues simplemente los dejó a un lado porque ellos vivían muy cómodos, muy tranquilos y muy a gusto en las áreas en las que vivían. Y esto es una ignorancia. Yo creo que el pecado más grande de los Estados Unidos es no haberse dado cuenta de esto, o haberse dado cuenta y no haber hecho nada para ello, ¿no? Yo no creo que tiene caso analizar a un sujeto como este señor presidente de los Estados Unidos. Es un fenómeno, pero es un fenómeno que tiene atrás a muchos intereses, cerca de la mitad de la población, y claro, es una población que está actuando a respuesta de la propaganda y de la información que los grandes intereses económicos están generando por todos lados. Yo creo que hay que darse cuenta de esto, porque este es un fenómeno que ocurre en muchas partes y en que las naciones, los estados-nación empiezan a perder presencia. No estamos ya metiendo otras cosas, pero porque son las grandes corporaciones y los grandes intereses económicos los que dictan las agendas internacionales y dictan las agendas de los países. Y si la sociedad no se da cuenta de esto, vamos a estar viviendo y reviviendo novelas como las de Orwell y los de Aldous Huxley. Hablando de estos grandes intereses, pues Monsanto insiste en entrar con todo con el maíz. Pues ya logró la aprobación del glifosato con Bayer en Alemania, bueno, a través de la Unión Europea, a través de Alemania, por intereses también, por grandes intereses, y bueno, quiere hacer lo mismo en México con el maíz, sin importarle la gran biodiversidad. No lo ha podido hacer porque tenemos una ley, y quien lo haya hecho está violando la ley, ¿no? Estamos claros en eso. No hay permiso para siembras comerciales de ni maíz transgénico, ni de ninguna otra especie cuyo origen de domesticación es México, que sea transgénico. Eso está en la ley que tenemos en este país. A lo mejor a algunos les resulta incómodo, pero mientras esa sea la ley, eso es lo que tiene que pasar. Eso no quiere decir que pueda haber gente que ilegalmente esté haciendo alguna cosa en algún lugar, nadie lo sabe. No tengo noción de que eso pueda ocurrir o esté ocurriendo. Pero aquí hay otro caso clarísimo de lo que he estado diciendo. Informemos a la ciudadanía y la ciudadanía actúa. Y toda la actividad que ha habido respecto a esto en relación al maíz y a algunos otros productos transgénicos que no son nativos de México, como la soya, han sido producto de una sociedad informada que se une, que trabaja junta y que para algunas de estas cosas. Cuando hay que pararlas, porque no me gusta nunca hablar de estas cosas de transgénicos así en 4 minutos, porque esa es una tecnología muy útil para muchas cosas y que uno no puede satanizar así nomás. Comemos y usamos medicinas que han sido producto de tecnologías transgénicas, y eso ha sido muy benéfico. Depende para qué lo usamos y depende cómo esto afecta a la sociedad desde el punto de vista de su operación y de su trabajo y de sus intereses personales, o cómo la afecta en salud, porque también puede haber ese caso. Yo pienso que esto es otra cosa de la que tenemos que recapacitar y pensar que, por ejemplo, en este caso del maíz transgénico, que es el ícono, nadie habla de otras cosas transgénicas, ¿no? Tenemos algodón transgénico mexicano porque es de origen aquí, sembrado en lugares donde no produce problemas. El cultivo, lo que produce problemas es que la gente que lo transporta en camiones de redilas abiertos, y las semillas transgénicas se van regando por todo el camino. No tenemos capacidad de monitorear esas cosas, por eso es peligroso abrirse sin más ni más a estas cuestiones. Tiene uno que analizar bien estas cuestiones, ver qué requiere la posibilidad de la existencia de uno de estos elementos, como el algodón, que no es comestible. Bueno, el aceite se puede comer, pero
en un lugar donde no produce problemas por el tipo de biología floral que tiene, y contenerlo ahí y estar seguro que nada de lo que sale de ahí se riega impensadamente en otras partes, porque las poblaciones nativas de algodón que tenemos en México, en toda la costa del Pacífico, parte del Golfo y en especial la península de Yucatán, se empiezan a llenar de genes que no son los genes naturales que tienen y que están en permanente intercambio, ¿no? ¿Eso es bueno o malo? No lo sé, pero ¿por qué no lo contenemos y luego con cuidado hacemos experimentos de ver, bueno, qué pasa si metemos genes de algodón transgénico en las poblaciones silvestres y ver cómo las afecta? ¿Por qué no lo hacemos? Porque las compañías no quieren que eso ocurra. La única manera que estas cosas, otra vez vuelvo a repetir, no ocurran y que haya organismos gubernamentales y regulaciones en este sentido que funcionen en esta dirección, es por la presión social. No hay otra. Doctor, otra cosa, el asunto también de las alfalfas y la pérdida de lugares como Cuatro Ciénegas. Bueno, vamos a acabar revisando todos los problemas ecológicos del país y no creo que nos alcanzan 2 días continuos de esto, pero es otro ejemplo en el cual la información justamente de investigadores que se han dedicado a esto, como fue Valeria Sousa, que sacó información, se hicieron estudios de la conexión de los acuíferos, se demostró que eso no iba a ser, y al fin de cuentas, bueno, ha habido cierta control en esto, ha habido daños también en las pozas que están en Cuatro Ciénegas, pero otra vez, otro ejemplo en el que grupos interesados en esto, preocupados por el asunto, que tienen información, tienen poder de hacer cambiar las cosas. Hay cosas que han ido bien ahí, hay cosas que no han ido bien ahí, porque los daños son graves, serios, ¿no? Sí, se están secando. El CONACYT en este momento está sometiendo una posibilidad de ley, de reforma para su reorganización. ¿Qué opinión te merece este asunto? Yo creo que cambiar las cosas para mejor es siempre bueno. Yo tengo una opinión muy diferente de cómo debería funcionar CONACYT. Se la he dado a un par de directores de CONACYT que se han reído. Pero para mí las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología deberían ser de asesoría científica al gobierno, seria, y dedicarse nada más a eso, y dejar que las becas estén en la SEP y que los centros de investigación o se vuelvan independientes o se vuelvan parte también de la SEP o de un sistema manejado por otra cosa en la que ellos no estén ahí y que no estén metidos en estar controlando no sé cuántas becas, que no siempre lo hacían bien, que entiendo que eso ha mejorado sensiblemente, y dejarle al CONACYT verdaderamente la cuestión de cuál es la política de desarrollo científico basada en los integrantes de la comunidad científica y transmitida a quienes tienen que tomar decisiones en esto, el presidente, la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Salud, dependiendo del tema que se trate. Yo sé que eso no es muy popular, porque, bueno, significa pero, doctor, sería muy cambiar necesario. Profundamente una institución. Pero, sería muy necesario para la política pública. Bueno, yo no soy director del CONACYT, no quiero ser director del CONACYT nunca, y menos a estas alturas de mi vida. Pero lo que sí creo es que ha habido una repetición de instancias de supuesta consejería técnica y asesoría técnica que ninguna ha operado adecuadamente. Yo creo que lo que ha estado pasando en el área ambiental, particularmente en esta área de la diversidad biológica, debiera dar lecciones de que sí hay manera de generarle por un organismo gubernamental elementos de inteligencia para la toma de decisiones y que
algunos sistemas de información en cuestiones estratégicas como es la biodiversidad, como es el agua, como es algunas cosas. Los institutos de salud trabajan espléndidamente en ese sentido, porque de ahí finalmente surgen directrices y cuestiones que ayudan a que estas cosas se vayan manejando bien. Eso lo deberíamos tener para muchas áreas de este país y creo que teníamos la forma de hacerlo. El capital humano en el área de ciencia no ha crecido tanto como quisiéramos, pero es muchísimo más fuerte de lo que teníamos antes. Y yo creo que con capacidades para empezar a tocar algunos de estos temas de manera muy exitosa en términos de la información que el gobierno requeriría para tomar buenas decisiones. Yo creo que eso también, a mí me gustaría mucho pensar que en algún momento Conavio podría ser un ejemplo de cómo hacer esas cosas adecuadamente. ¿La Conavio ha incidido en este caso en la política pública de este sexenio? Sí, con algunas cuestiones que se han cambiado, incluso también con la Suprema Corte de Justicia. Hubo una decisión de la Suprema Corte que marca un antecedente que tiene mucha importancia, es el de la protección de Tulum, por ejemplo, de la natural protegida, basada en la información que nosotros tenemos las especies. No de las especies nada más, sino de la información satelital, de cómo están las cosas, y en que los ministros de la Suprema Corte puedan ver ahí y decir, ay caray, no, pues, realmente esto hay que protegerlo porque es para el beneficio más amplio de la sociedad, no para el beneficio de unos cuantos que van a poner ahí unas casas y unos hoteles, ¿no? Sí, hay manera de hacerlo. Hay regulaciones que han salido de aquí y que están también por salir en la medida que el gobierno tome decisiones. Por ejemplo, qué hacer con en términos de organización sobre organismos invasores, ¿no? No, es algo que está flotando en el aire, pero no ha habido una concentración de decir, bueno, ¿cómo vamos a proteger nuestros ecosistemas, nuestros cultivos, las áreas de acuicultura, etcétera? El pez león, ¿no? Por ejemplo. De montones de cosas. Y hasta de salud misma. ¿Qué sistema vamos a poner de control de ingreso de especies invasoras? Porque tenemos toda la información que en las fronteras, en los pasos de estas cosas, haya la información que estas cosas las paren. Necesitamos gente bien preparada en todas estas cuestiones. Y a veces esa información no puede funcionar porque no tenemos a la gente preparada para poder instrumentar esto. Y volvemos al problema fundamental de este país, educación, ¿no? Pero ya no nos metamos por ahí. Hay que balancear todas estas cosas e ir avanzando como se han ido avanzando en una serie de aspectos y apoyar a las instituciones que generan la investigación de este país, y las más importantes, no las únicas, pero las más importantes por el efecto que tienen, son las universidades de calado, las universidades diseñadas sobre investigación. La última universidad diseñada sobre investigación se llama UAM y tiene 50 años de haber sido fundada, la última. No se ha creado otra. Sí, hay toda una serie de universidades tecnológicas, pero ninguna tiene esta estructura fundamental de personas capacitadas para hacer investigación y estar generando nuevo conocimiento. Yo creo que es una gran falla del sistema educativo y hay que cambiarlo, ¿no? Bueno, yo en el libro que acaba de salir de mis memorias de la rectoría, hago un análisis al final de esto. Los que tengan interés, que consigan el libro. Claro que sí, doctor. Por último, ¿es año electoral? Sí, como cada 6 años. ¿Y qué esperas? Bueno, que va a haber elecciones el 1 de julio. Pero tendrías, más bien, la UNAM ha hecho ahora unas reuniones. No, hay muchos grupos
haciendo estudios y haciendo recopilaciones de cosas que ya sabemos, que están pues al día. Conavio mismo acaba de sacar un documento de cuáles son los aspectos, no las peticiones, cuáles son los aspectos prioritarios por considerar en este país en lo que se refiere a la conservación, al manejo sustentable, a la recuperación del capital natural y del capital humano institucional requerido para que esas cosas pasen. Ahí está, ¿no? Lo vamos a repartir cuando ya los diferentes partidos o no partidos hagan ya sus declaraciones de quién es su candidato formal. Ahorita nosotros no debemos ni podemos, y yo creo que sería un error a cualquier organismo gubernamental, en mi opinión personal, estar actuando con los que ahora todavía no son candidatos formales. Pero sí, hay muchos de estos estudios, se hacen. A mí me ha tocado en el pasado haber intervenido por lo menos en 3 o 4 ocasiones. Puede ser a veces muy frustrante. Uno esperaría que cada vez sea menos frustrante, que la información que estos grupos de buena fe generan de buena fe, es decir, los organismos de buena fe que generan información de buena fe, sean mejor atendidos y mejor considerados, y que cada vez más la realidad de este país sea la indicadora de las prioridades de este país y no las presiones económicas. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.